Muy bien, seguimos hablando acerca de la teoría de conjuntos. Vamos a hablar por aquí acerca de los conjuntos especiales, de ciertos tipos de conjuntos que son especiales y que es importante conocer. Un primer tipo de conjunto especial es el conjunto unitario, ¿no? Un conjunto unitario es aquel que posee solamente un elemento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si el conjunto A está formado solamente por el número 5, entonces diremos que el conjunto A es un conjunto unitario. ¿Por qué? Porque tiene solamente un elemento, ¿no? Que es el 5. Ahora, hay que tener un poco de cuidado porque puede ocurrir que tengas un conjunto como este, como el conjunto B, que está formado por el 7 y por el 7. ¿No? Este conjunto B también es un conjunto unitario. ¿Por qué? Por una propiedad que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Si en un conjunto hay elementos repetidos, ¿no? Si hay un elemento que aparece, por ejemplo, dos veces, no se cuenta dos veces, se cuenta solamente una vez, ¿no? ¿Qué ocurre? Que aquí el conjunto B tiene solamente un elemento, que es el 7, solo que está repetido, ¿no? Pero a pesar de que está repetido, ese número 7, este conjunto sigue siendo unitario. Y algo parecido ocurre con este conjunto C, ¿no? Que está formado por 4, 4 y 4. ¿No? Si un elemento aparece repetido, por ejemplo aquí tres veces, no se cuenta tres veces, o sea, ese conjunto no tiene tres elementos, sino solamente un elemento, que es el 4, solo que el 4 está repetido, ¿no? Por tanto, ese conjunto C también es un conjunto unitario. Algo que podemos decir de manera un poquito informal sería la siguiente, ¿no? Un conjunto es unitario cuando tiene solamente un elemento o también cuando todos sus elementos son iguales entre sí, ¿no? Cuando tiene solamente un elemento, por ejemplo aquí el 5, o cuando todos sus elementos son iguales entre sí. Aquí ambos son iguales a 7 y aquí los tres son iguales a 4. Eso lo vamos a utilizar luego en las aplicaciones. Otro tipo de conjunto bastante importante, otro tipo de conjunto especial que es bastante importante es el conjunto vacío. El conjunto vacío es aquel conjunto que no posee elementos. Este es un conjunto bastante especial porque al inicio hemos dicho que un conjunto es una agrupación de objetos, ¿no? Llamados elementos del conjunto. Sin embargo, también hay un conjunto especial que es el conjunto vacío, que es aquel conjunto, repito, que no posee elementos. La idea de conjunto vacío es la de, por ejemplo, una caja vacía, ¿no? Como que está la caja, pero dentro de la caja no hay nada, ¿no? O una habitación vacía, está la habitación, pero dentro de la habitación no hay nada. El conjunto es un conjunto especial, ¿no? El conjunto vacío se representa con este símbolo, ¿no? Que es una letra griega que se llama phi, ¿no? Nosotros vamos a referirnos a este símbolo como el conjunto vacío, ¿de acuerdo? Algunos ejemplos de conjunto vacío podrían ser el siguiente, ¿no? Si el conjunto A está formado por todos los elementos X que pertenecen a los números enteros, tal que X es mayor que 3 pero menor que 4, es obvio que no existe ningún número entero que sea mayor que 3 pero menor que 4, ¿no? ¿No? No existe ningún número entero, ¿no? Entero, que sea mayor que 3. Y decimales sí, ¿no? Pero enteros no, ¿no? Por tanto, este conjunto es un conjunto vacío, es un conjunto que no tiene elementos, porque no existe ningún elemento, no existe ningún número entero que sea mayor que 3, pero menor que 4, ¿no? Algo, por eso ese conjunto es vacío, ¿no? Se representa con este símbolo, el símbolo de vacío. Otro ejemplo podría ser ese conjunto B que está formado por los elementos X que pertenecen a Q, es decir, que pertenecen a los números racionales, tal que X al cuadrado es igual a 2. Bueno, si X al cuadrado es igual a 2, el valor de X debería ser raíz de 2. Solamente que a mí me dicen que los elementos del conjunto deben ser racionales, ¿no? Bueno, recordemos, un número racional es aquel que se puede escribir como una razón, ¿no? Aquel que se puede escribir como una división, como un cociente, ¿no? O como una fracción. Eh, si x al cuadrado es igual a 2, x sería igual a raíz de 2. Y sabemos que raíz de 2 es un número irracional. Es un número que no se puede escribir como fracción. Por tanto, este conjunto B también es un conjunto vacío, ¿no? Es un conjunto que no tiene elementos, ¿ya? Son dos tipos de conjunto bastante importantes y con los cuales nos vamos a encontrar más adelante. El conjunto unitario, que es aquel que posee solo un elemento, y el conjunto vacío, que es aquel que no posee elementos, ¿no? Y se representa con la letra phi. Vamos a ver por aquí una aplicación. Problema número 2. Me dicen que el conjunto A, ¿no? Que está formado por A más B, B más 3 y 2A menos 1, es un conjunto unitario, ¿no? Me dan como dato que este conjunto A es un conjunto unitario. Y me piden hallar el cardinal del conjunto B, ¿no? El cardinal ya sabemos que es el número de elementos. Bien, vamos primero con el dato. Si este conjunto A es unitario, hemos dicho que un conjunto es unitario cuando tiene solamente un elemento, o también cuando todos sus elementos son iguales, ¿verdad? Aquí este conjunto aparentemente tiene 1, 2, 3 elementos.
Si me dicen que es unitario, entonces los tres elementos tienen que ser iguales. ¿No? Los tres tienen que ser iguales. Y de esa igualdad vamos a tratar de encontrar los valores de A y de B. Bueno, aquí primero puedo igualar A más B y B más 3, ¿no? Aquí se cancela la letra B a ambos lados de la igualdad y queda que el valor de A es 3. Y si ya sabes que A es 3, lo que puedes hacer es ese valor de 3 reemplazarlo, por ejemplo, aquí. ¿No? Puedes reemplazarlo aquí. Si A vale 3, sería 2 por 3, 6, menos 1, 5. ¿No? 6 menos 1, 5. Y si B más 3 es igual a 5, el valor de B tiene que ser 2. Con eso ya sabes que B vale 2 y que A vale 3. ¿De acuerdo? Bien, eso vamos a reemplazarlo por aquí. Nos piden hallar el cardinal de este conjunto B, que está formado por los elementos de la forma x al cuadrado, tal que x pertenece a z. Recordemos que z son los números enteros. Y tal que x es mayor o igual que menos a, pero menor que b. Como ya sabemos que el valor de a es 3 y ya sabemos que el valor de b es 2, quiere decir que los valores de x deben ser mayores o iguales que menos 3, pero menores que 2. Como siempre, lo primero que habría que hacer sería encontrar los valores de x, ¿no? Los valores de x serían todos los números enteros mayores o iguales que menos 3, es decir, a partir de menos 3, menos 2, menos 1, 0 y hasta 1, ¿no? Solamente hasta 1 porque me dicen que x es menor que 2, ¿no? Estos son los valores de x. Pero como hemos mencionado hace un momento, los elementos del conjunto B no son los valores de x, son los valores de x al cuadrado. Entonces, ¿qué hay que hacer? A cada valor de x, elevarlo al cuadrado, ¿no? Menos 3 al cuadrado es 9, menos 2 al cuadrado es 4, menos 1 al cuadrado es 1. Recuerda que si un número negativo se eleva al cuadrado, se vuelve positivo, ¿no? Eso es algo importante. 0 al cuadrado es 1 y 1 al cuadrado es 1. Estos son los valores de x al cuadrado y por tanto, esos son los elementos del conjunto B. Los elementos del conjunto B serían 9, 4, 1, 0 y 1. Noten ustedes que aquí el 1 está repetido, ¿no? Recordemos también que si un elemento está repetido, si un elemento aparece dos veces, no se cuenta dos veces, se cuenta solamente una vez, ¿no? Por eso aquí estoy colocando solamente el 1, lo estoy colocando solamente una vez. Y los elementos son 0, 1, 4 y 9, ¿no? La pregunta era, o lo que nos pedían era hallar el cardinal del conjunto. Ya sabemos que el cardinal es el número de elementos. El número de elementos de B es 1, 2, 3 y 4. Y por tanto el cardinal de B es igual a 4, ¿no? Esa sería la respuesta para este problema número 2, ¿no? Si nos dicen que un conjunto es unitario, entonces debe tener solamente un elemento. Ahora, si el conjunto tiene más de un elemento, como aquí, que tiene 1, 2 y 3, entonces todos sus elementos tienen que ser iguales entre sí. De esa igualdad encuentras el valor de A y el valor de B, ¿no? El valor de A y el valor de B los reemplazas. Aquí A es 3 y B es 2. Y luego simplemente este conjunto que está escrito por comprensión hay que pasarlo a extensión. Y luego con eso hallamos el cardinal, ¿no? El cardinal es el número de elementos. Vamos avanzando. Otro punto importante que vamos a tocar por aquí es el de la igualdad de conjuntos. Bueno, dos conjuntos A y B son iguales si solo si tienen los mismos elementos. Es algo bastante obvio, ¿no? Dos conjuntos son iguales cuando sus elementos también son iguales, ¿no? Cuando los elementos del primero son iguales a los elementos del segundo. Y eso se representa obviamente con la igualdad, ¿no? A igual a B. Por ejemplo, ¿no? Si el conjunto A está formado por los elementos 2, 5 y 7, y el conjunto B está formado por los elementos 7, 3 y 5, es evidente que los elementos de A y los elementos de B son iguales, ¿no? El 3 que aparece aquí aparece por acá, el 5 que está aquí aparece también por acá, y el 7 que está aquí también aparece por acá, ¿no? Por tanto, el conjunto A y el conjunto B son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque tienen los mismos elementos. Los elementos de A son iguales a los elementos de B y viceversa. Una aplicación podría ser la siguiente, problema número 3, ¿está bien? 3, sí, ¿no? Dado el conjunto A formado por x más y y 7 y el conjunto B formado por x menos y y 3, si A es igual a B, ¿no? Si se sabe que A y B son iguales, hay el cardinal del conjunto C, es decir, el número de elementos de este conjunto C. Muy bien, vamos primero con el dato, ¿no? El conjunto A y el conjunto B son iguales, ¿no? Ese conjunto A y ese conjunto B son iguales. ¿Qué acabamos de decir? Dos conjuntos son iguales cuando tienen los mismos elementos, ¿no?
cuando los elementos del primero son iguales a los elementos del segundo. En el conjunto A aparece, por ejemplo, el número 7. Quiere decir que en el conjunto B también tiene que aparecer el 7, ¿no? Quiere decir que x menos y tiene que valer 7, ¿no? Y en el conjunto B aparece 13, ¿no? Quiere decir que en el conjunto A también tiene que aparecer el 13, ¿no? Eso quiere decir que x más y tiene que ser igual a 13 y x menos y tiene que ser igual a 7. Si quieres podemos hacer algo así, ¿no? X más y tiene que ser igual a 13 y x menos y tiene que ser igual a 7, ¿no? Y ahí obtenemos estas dos igualdades. De ahí se obtienen esas dos igualdades. De esas dos igualdades hay que averiguar cuánto vale x y cuánto vale y. Eso es un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. La forma más fácil de resolver es sumar las igualdades, ¿no? Una x más una x son 2x, y con menos y se cancelan, 13 más 7 es 20, si 2x es igual a 20, x es igual a 10. Y si x es igual a 10, para que la suma sea 13, el valor de y tiene que ser 3. Con eso ya sé que x vale 10 y que y vale 3, ¿no? Con eso ya puedo encontrar lo que me piden. Me piden el cardinal del conjunto C, el número de elementos del conjunto C. Estos valores de x y de y voy a reemplazarlos. Si x vale 10, 10 menos 2 sería 8, ¿no? El primer elemento de C, por tanto, sería 8. Como y es igual a 3, esto sería 4 por 3, 12. El segundo elemento es 12. Como y vale 3, 3 más 5 es 8, ¿no? El tercer elemento es 8. X es igual a 10, 10 menos 3 es 7. Y y es igual a 3, 3 al cuadrado es 9. Por tanto, el conjunto C está formado por 8, 12, 8, 7 y 9. Me piden hallar el cardinal. El cardinal de un conjunto es el número de elementos del conjunto. Pero recordemos que cuando contamos la cantidad de elementos, hay que tener cuidado con los elementos que están repetidos. En ese conjunto, el 8 está repetido, ¿no? El 8 aparece dos veces. Si aparece dos veces, no se cuenta dos veces, se debe contar solamente una vez, ¿verdad? Por tanto, el número de elementos sería 1, 2, 3 y 4, ¿no? Número de elementos de C es igual a 4, o el cardinal del conjunto C es igual a 4. ¿De acuerdo? Aquí hacemos una nueva pausa y continuamos en el video siguiente.